Todo comenzó en mi antiguo empleo dentro de una notaría ubicada en la colonia Obispado, en Monterrey. Era una tarde que parecía completamente normal, sin clientes y con el silencio reinando tras la partida de mis compañeros. Me quedé sola en mi escritorio del rincón, inmersa en la revisión de expedientes que parecían no tener fin. De pronto, unos ruidos extraños comenzaron a emanar desde detrás de una pesada puerta cerrada con candado. Recordé las advertencias de mis colegas sobre sucesos extraños en ese lugar, historias que siempre ignoré por mi escepticismo. El sonido se transformó en un llanto inconfundible, el lamento desgarrador de un niño pequeño. El pánico se apoderó de mí mientras los sollozos se hacían cada vez más claros y reales. Me acerqué a la puerta con el corazón latiendo con fuerza, intentando preguntar quién estaba allí dentro. En cuanto mi mano rozó la madera, los llantos cesaron abruptamente, dejando un silencio sepulcral. Suspiré pensando que todo era producto de mi mente cansada y me dispuse a recoger mis cosas para irme. «Déjame salir», susurró una voz infantil directamente detrás de la puerta, deteniendo mis pasos en seco. La voz volvió a repetir la petición, clara y nítida, confirmando que algo estaba atrapado en esa habitación prohibida. Corrí hacia mi escritorio para enviar un mensaje a mi compañera, buscando desesperadamente una explicación. Mientras esperaba la respuesta, escuché el estruendo de una puerta abriéndose en el segundo piso. Al pasar por las escaleras, vi de reojo a un niño de unos 4 años corriendo velozmente por el pasillo superior. No había forma de que nadie estuviera allí, pues no existían otras entradas ni salidas en esa zona. Salí de la notaría lo más rápido que pude, sintiendo que el aire se volvía irrespirable detrás de mí. Mi compañera solo me respondió que debía acostumbrarme, pues esos sustos eran el pan de cada día en ese lugar. Me pregunté qué entidades buscaban respuestas manifestándose a través de nosotros en aquel despacho. Mi ex jefe siempre prohibió abrir esa puerta sin su autorización, guardando celosamente su secreto. Su oficina estaba repleta de figuras extrañas que emanaban una vibración inquietante. La vibra era tan pesada que finalmente decidí renunciar para no volver a pisar esa notaría jamás. Cambiando de rumbo, mi siguiente historia me llevó a la República Checa, a la vibrante ciudad de Pilsen. Durante el día, Pilsen es colorida y cautivadora, pero al caer la noche se transforma por completo. La neblina se adensa en las calles como en las peores películas de terror, ocultando lo que acecha. Sentía constantemente la peculiar sensación de ser vigilado mientras caminaba solo por las penumbras. Al tercer día de mi llegada, distinguí a lo lejos una figura humana inconfundiblemente inquietante. Vestía ropas inusualmente largas y una barba espesa que se desbordaba hasta más allá de su cintura. Sus manos esqueléticas terminaban en uñas largas y afiladas, y sus pies descalzos parecían garras de oso. Decidí ignorar la visión y seguí mi camino, disfrutando del silencio obligatorio después de las 10 de la noche. Mientras cruzaba un puente ferroviario, escuché el sonido de garras arrastrándose justo detrás de mí. Los rasguños se convirtieron en pasos descalzos corriendo sobre el suelo húmedo por la neblina. Un tren atravesó el puente y al asomarme a las vías, lo vi allí, inmóvil, observándome fijamente. En cuanto el tren terminó de pasar, la figura desapareció, dejando un vacío aún más aterrador. Semanas después, tras salir de un bar a las 4 de la mañana, volví a encontrarme con aquella pesadilla. Estaba sentado en una banca, con su barba tocando el suelo y sus manos esqueléticas descansando en su regazo. Los pasos descalzos volvieron a seguirme en la oscuridad, un eco incesante que me llenó de un terror absoluto. Corrí hasta que no pude más y comencé a gritar maldiciones al aire para intentar ahuyentar al espíritu. Milagrosamente el sonido cesó y logré llegar a mi dormitorio para caer en un sueño profundo por el agotamiento. Al día siguiente, descubrí que el puente que yo frecuentaba se había derrumbado por completo durante la madrugada. Comprendí entonces que el balbuceo que escuché en la plaza significaba vete en checo, una advertencia salvadora. ¿Fue un demonio salvador o un ángel de aspecto extraño quien decidió protegerme de un destino oscuro esa noche? El recuerdo de aquel ángel o demonio en Monterrey me persiguió durante años, incluso cuando crucé el océano hacia la República Checa.
Me encontraba en Pilsen, una ciudad donde la historia respira a través de los muros de piedra y los callejones medievales. La noche había caído sobre la ciudad, trayendo consigo una niebla tan espesa que parecía tener vida propia. Caminaba solo después de una cena tardía, disfrutando del silencio que solo una ciudad antigua puede ofrecer. De pronto, el eco de mis propios pasos comenzó a sonar de una manera extraña, como si alguien más estuviera marcando el ritmo. Me detuve en seco frente a una vieja taberna cerrada, pero el sonido de un roce metálico continuó por un segundo más. El aire se volvió gélido de repente, cargado con el olor a tierra húmeda y madera podrida. Miré hacia atrás, esperando ver a algún borracho o a un gato callejero, pero solo encontré la pared blanca de la bruma. Entonces, a unos 20 metros de distancia, una silueta comenzó a materializarse desde el interior de la neblina. No era una persona normal, pues su altura sobrepasaba fácilmente los 2 metros y su cuerpo era extremadamente delgado. Lo que más me impactó fue su barba, una masa enmarañada y gris que descendía casi hasta el suelo. Sus manos no eran manos, sino garras esqueléticas de color ceniza que colgaban inertes a sus costados. Me quedé congelado, incapaz de apartar la vista de aquella aparición que parecía sacada de un cuento de terror medieval. La figura dio un paso hacia adelante, y el sonido de sus huesos crujiendo rompió el silencio absoluto de la noche. El instinto de supervivencia se activó en mis venas y comencé a correr en dirección opuesta hacia el centro iluminado. Mis pulmones ardían por el aire frío, pero no me atrevía a disminuir la marcha ni por un segundo. Al doblar una esquina, el laberinto de calles parecía cerrarse sobre mí, confundiéndome en mi huida. Me detuve para recuperar el aliento y miré por encima del hombro, rezando para que la calle estuviera vacía. Para mi horror, la figura estaba allí, ahora mucho más cerca, deslizándose sin que sus pies tocaran el suelo. No emitía ningún grito ni palabra, solo un susurro sibilante que parecía pronunciar mi nombre en un idioma antiguo. Me sentí como una presa acorralada, incapaz de entender por qué esta entidad me había elegido a mí. Saqué una pequeña cruz que llevaba en el cuello, apretándola con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La figura se detuvo bruscamente ante el gesto, inclinando su cabeza de forma antinatural hacia un lado. Vi cómo sus dedos esqueléticos se extendían hacia mí, buscando el calor de mi piel viva. En ese instante, las campanas de la Catedral de San Bartolomé comenzaron a resonar, rompiendo el hechizo de silencio. Con cada campanada, la figura parecía perder consistencia, volviéndose tan transparente como el mismo aire. En un parpadeo, la calle volvió a quedar desierta, dejando solo el rastro de la niebla y el frío. Mis piernas cedieron y caí de rodillas, sollozando en silencio por el terror que acababa de vivir. No era una alucinación. En el suelo, justo donde la figura se había detenido, había marcas de garras grabadas en la piedra. Pasé el resto de la noche encerrado en mi habitación de hotel, con todas las luces encendidas y la puerta trancada. Al día siguiente, pregunté a un anciano local sobre las leyendas de la ciudad mientras tomábamos un café. Su rostro palideció cuando describía la entidad de la barba larga y las manos de hueso. Me habló de Odid, un espíritu que, según dicen, vigila los cimientos de la ciudad desde los tiempos de la peste. Si lo has visto y has sobrevivido, me dijo con voz ronca, es porque él tiene un mensaje que no has querido escuchar. No quise creerle, pero esa misma tarde, mientras caminaba por el puente ferroviario, sentí una vibración extraña bajo mis pies. El metal crujió con un lamento sordo, un sonido que recordaba dolorosamente al movimiento de las garras de la noche anterior. Miré hacia el extremo del puente y vi, por una fracción de segundo, un mechón de barba gris desapareciendo tras una viga. Un estruendo masivo sacudió el aire, y el suelo comenzó a inclinarse de forma peligrosa hacia el vacío. La advertencia de Odid se estaba cumpliendo de la manera más violenta imaginable. Mientras caía, lo vi de nuevo en la orilla, observándome con sus cuencas vacías y extendiendo su mano esquelética para señalar mi destino. El impacto contra el agua helada del río Radbuza se sintió como chocar contra una losa de concreto sólido. Mis pulmones se contrajeron violentamente ante el frío extremo mientras luchaba por emerger a la superficie.
Al romper la superficie, el aire gélido de la noche checa me quemó la garganta como si fuera fuego. Un estruendo metálico ensordecedor retumbó por todo el valle, eclipsando el sonido del agua. Levanté la vista y vi la silueta del puente ferroviario retorciéndose bajo un peso invisible. Allí, en lo más alto de la estructura, la figura de la barba larga me observaba impasible. Los remaches de acero comenzaron a saltar como proyectiles, golpeando el agua a mi alrededor. Comprendí con horror que la estructura no aguantaría ni un segundo más bajo aquella presión sobrenatural. El chirrido del metal desgarrándose sonaba como el lamento de una bestia herida de muerte. Una sección entera de la vía se desprendió, cayendo directamente hacia el centro del cauce. Nadé con todas mis fuerzas hacia la orilla fangosa, sintiendo que mis extremidades se entumecían. Alcancé la tierra firme justo cuando el estrépito final del colapso sacudió el suelo bajo mis pies. Una nube de polvo y vapor envolvió los restos retorcidos de lo que alguna vez fue un orgullo de la ingeniería. De entre los escombros emergió una voz antigua, un susurro que parecía vibrar en mis propios huesos. «Odid», susurró el viento, repitiendo el nombre de la entidad que los locales tanto temían. La figura de la barba larga apareció de nuevo, esta vez a escasos metros de donde yo yacía. Sus dedos esqueléticos acariciaban el metal roto como si fuera la piel de un animal caído. El espectro levantó su cabeza y sus ojos vacíos parecieron taladrar mi misma alma. Nada de lo que el hombre construye permanece cuando el tiempo decide reclamar su tributo, sentenció la aparición. El aire a mi alrededor se volvió tan denso que me resultaba casi imposible respirar. Odid señaló hacia el sur, en dirección a las montañas que marcaban la frontera con mi hogar. Tu camino no termina en estas tierras gélidas, pero el rastro de la muerte te sigue de cerca, advirtió. No comprendía cómo aquel espíritu checo sabía de mis miedos más profundos. De repente, las manos del espíritu se alargaron, convirtiéndose en sombras que cubrieron el firmamento. Cerré los ojos con fuerza, esperando que aquel encuentro terminara de una vez por todas. Cuando volví a abrirlos, el silencio era absoluto y la figura había desaparecido por completo. El puente ya no era más que un amasijo de hierro humeante en medio del agua corriente. Me puse de pie con dificultad, sintiendo un peso extraño en el bolsillo de mi chaqueta. Al meter la mano, encontré un pequeño trozo de madera tallada que antes no estaba allí. La pieza tenía la forma de una garra o una raíz retorcida, suave al tacto pero fría como el hielo. Sentí que debía salir de allí de inmediato antes de que las autoridades llegaran por el desastre del puente. Mientras caminaba hacia la ciudad, las palabras de Odid resonaban en mi mente como una sentencia. Decidí que era hora de regresar a México, buscando refugio en lo conocido tras tanto horror extranjero. El viaje de vuelta fue un borrón de aeropuertos y rostros desconocidos que no lograban calmar mi ansiedad. Finalmente, el aire seco y cálido de Guanajuato me recibió, prometiendo una paz que desesperadamente necesitaba. Me reuní con mis amigos de la infancia, intentando olvidar las sombras de la República Checa. Para celebrar mi regreso, planeamos una excursión a las cascadas ocultas en la sierra. Creía tontamente que el océano de distancia me había protegido de la entidad de la barba larga. Sin embargo, al entrar en el bosque denso de Guanajuato, los pájaros dejaron de cantar de golpe. Un olor a humedad y hierro oxidado, el mismo del puente de Pilsen, inundó mis sentidos. Juraría haber visto una silueta alta moviéndose entre los troncos, demasiado rápida para ser humana. Mis amigos continuaron caminando, ajenos a la presencia que parecía acecharnos desde la espesura. Al mirar hacia abajo, vi que mis huellas en la tierra no eran las mías, sino las marcas de una garra esquelética. El eco de mis pasos en la República Checa aún resonaba en mi mente cuando regresé a las tierras de Guanajuato. Aquellas huellas de garras que vi en el barro europeo parecían haberme seguido a través del océano. Decidí que necesitaba aire puro y la compañía de mis viejos amigos para olvidar el horror vivido. Planeamos una excursión hacia las cascadas ocultas en lo profundo de la sierra guanajuatense. El jeep avanzaba con dificultad por los caminos de terracería que serpenteaban en la montaña. El aire se volvió más pesado y húmedo a medida que nos internábamos en el bosque de encinos.
De repente, el motor del vehículo tosió con un estruendo metálico y se apagó por completo. Mi amigo Ricardo intentó encenderlo varias veces, pero el silencio del bosque era absoluto. Decidimos continuar a pie, pues el sonido del agua cayendo parecía estar a pocos metros. Sin embargo, el estruendo de la cascada se alejaba más con cada paso que dábamos hacia adelante. La brújula de mi teléfono comenzó a girar locamente sin marcar un norte fijo. El canto de los pájaros cesó y fue reemplazado por un crujido de ramas secas a nuestras espaldas. ¿Escucharon eso?, preguntó Ricardo mientras se detenía en seco. Una figura alta y encorvada se asomó por detrás de un sabino centenario. No era un animal, pero tampoco parecía un ser humano común por la longitud de sus extremidades. La entidad vestía harapos que se confundían con la corteza podrida de los árboles. Gritamos su nombre pensando que era un habitante local, pero no obtuvimos respuesta alguna. El hombre del bosque se desvaneció entre la niebla como si fuera parte del mismo aire. «Tenemos que volver al coche ahora mismo», exclamé con el corazón martillando en mi pecho. Corrimos por el sendero, pero las raíces parecían cobrar vida para tropezarnos. El bosque se había convertido en un laberinto de pesadilla, donde cada árbol era idéntico al anterior. Encontramos un pequeño altar de piedra con restos de velas negras y plumas de cuervo. Sobre el altar, una pequeña talla de madera nos observaba con ojos vacíos. Sentí una vibración bajo mis pies, un latido profundo que emanaba de la tierra misma. La risa de un niño resonó desde lo alto de las copas de los árboles. No había niños a kilómetros a la redonda, solo nosotros y aquello que nos acechaba. Ricardo señaló hacia un matorral, donde dos luces amarillas brillaban intensamente. Corrimos sin rumbo hasta que mis pulmones ardieron por el frío aire nocturno. A lo lejos, vimos el reflejo metálico de nuestro jeep bajo la luz de la luna. Al llegar, el vehículo arrancó al primer intento como si nunca hubiera fallado. Salimos de allí a toda velocidad, sin mirar atrás, dejando el bosque en el espejo retrovisor. Ya en la seguridad de la ciudad, noté algo extraño en mi mochila. La pequeña figura de madera del altar estaba dentro, a pesar de que yo nunca la toqué. Intenté deshacerme de ella lanzándola a un baldío, pero a la mañana siguiente regresó a mi mesa. Una fatiga inexplicable empezó a consumir mis fuerzas día tras día. Mis sueños se llenaron de visiones de un hombre con barba de musgo y dedos como ramas. Busqué ayuda en antiguos relatos sobre las entidades que protegen los cerros de Guanajuato. Ningún rezo ni amuleto parecía detener la sombra que ahora habitaba en mi casa. Una noche escuché un golpe seco proveniente del sótano, un sonido de algo pesado arrastrándose. Al abrir la puerta no vi a nadie, pero en el centro del cuarto la figura de madera había crecido hasta alcanzar el tamaño de un hombre. El aire se volvió gélido mientras retrocedíamos ante la monstruosa figura de madera que ahora ocupaba el centro de la habitación. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia el coche, buscando escapar de la presencia asfixiante que emanaba de aquel objeto. El motor tosió antes de encenderse, resonando en el silencio sepulcral del bosque de Guanajuato. Mientras aceleraba por la carretera sinuosa, sentí que algo pesado golpeaba rítmicamente el techo del automóvil. Mis amigos gritaban al notar que las ventanas traseras se cubrían de una escarcha antinatural en pleno verano. Un impacto seco abolló el capó del coche, aunque no había nada visible frente a nosotros. La dirección del volante empezó a vibrar violentamente, como si unas manos invisibles intentaran sacarnos del camino. Miré por el retrovisor y vi una silueta alargada que se deslizaba a la misma velocidad que el coche sobre el asfalto. Llegamos finalmente a la ciudad, creyendo que las luces de neón nos protegerían de la oscuridad. Al estacionar frente a casa, el silencio que nos rodeaba se sentía denso y cargado de malevolencia. Noté que las huellas de barro en el suelo no terminaban en la puerta, sino que seguían subiendo por las paredes. Entramos a toda prisa y cerramos todos los cerrojos con manos temblorosas. En la cocina, los platos comenzaron a vibrar sutilmente sobre el estante de madera. Un olor a madera podrida y tierra húmeda empezó a invadir cada rincón del salón principal. Desde el pasillo oscuro, escuchamos el sonido inconfundible de algo pesado siendo arrastrado. La luz de la lámpara parpadeó 3 veces antes de estallar en 1000 pedazos.
En la penumbra vimos cómo las sombras se despegaban de las paredes para tomar formas humanoides. Mi hermana señaló hacia la ventana, donde una cara pálida nos observaba pegada al cristal. Intenté gritar que se fuera, pero mi voz se quedó atrapada en una garganta reseca por el miedo. El teléfono de la casa empezó a sonar, emitiendo un chirrido estático que helaba la sangre. Cuando contesté, solo escuché una respiración agitada mezclada con el crujir de ramas secas. De repente, todos los espejos de la planta baja se agrietaron simultáneamente de arriba abajo. Vimos nuestra propia sangre goteando de los marcos de las puertas como si la casa estuviera herida. La temperatura bajó tanto que nuestro aliento formaba nubes de vapor en el aire. Una risa infantil resonó en el ático, aunque sabíamos que estábamos solos en la propiedad. Corrimos hacia el piso superior buscando un refugio que ya no existía en aquel lugar. Al entrar en el cuarto de mi abuelo, lo encontramos sentado en su cama mirando fijamente a la nada. Su piel tenía una textura extraña, similar a la corteza de un árbol milenario. Él susurró palabras en un idioma olvidado que hacía que las paredes vibraran con angustia. Intentamos moverlo, pero su cuerpo pesaba tanto como si estuviera anclado a la tierra misma. Las raíces empezaron a brotar de las esquinas del techo, envolviendo los muebles con lentitud. Escuchamos un golpe seco en la puerta principal que sacudió los cimientos de la casa. El televisor se encendió solo, mostrando únicamente la imagen de un bosque en llamas. Las sombras de los árboles exteriores se proyectaban dentro de la casa como garras afiladas. Busqué mi Biblia y un rosario, esperando que la fe fuera suficiente contra este horror. Pero los objetos sagrados se deshicieron en cenizas negras apenas tocaron el aire de la habitación. Mi perro comenzó a aullar de una manera que no parecía de este mundo. De pronto, el abuelo se levantó y caminó hacia la ventana con movimientos espasmódicos. Señaló hacia el jardín trasero, donde el ídolo de madera nos esperaba bajo la lluvia. El ídolo abrió su boca tallada y un enjambre de insectos negros emergió de su interior. Los insectos comenzaron a cubrir las paredes exteriores de la casa, sellando cada salida. El aire se volvió irrespirable y sentimos que el suelo bajo nosotros cedía. Las voces de los antiguos dueños de la tierra resonaron en un coro de lamentos. Intenté abrir la puerta trasera, pero estaba bloqueada por una masa de lodo hirviente. Vimos cómo el abuelo empezaba a fundirse con el suelo de madera de su habitación. El ídolo de madera ya no estaba en el jardín, ahora estaba justo detrás de nosotros en el pasillo. Sus ojos huecos brillaban con un fuego fatuo que nos paralizaba el corazón. Cuando la entidad levantó sus brazos de madera, la casa entera comenzó a hundirse en la tierra, revelando que estábamos sobre un cementerio olvidado. El estruendo de la tierra abriéndose bajo nuestros pies silenció cualquier otro sonido en la noche. Entre las grietas del suelo, las lápidas olvidadas de un cementerio antiguo emergieron como dientes de piedra. Mi abuelo cayó de rodillas mientras su piel se tornaba de un gris cenizo casi instantáneamente. Sus ojos se hundieron en sus órbitas y comenzó a susurrar palabras en un dialecto que nadie comprendía. Decidí bajar al foso, impulsado por una fuerza que no era la mía, buscando el origen de la maldición. El olor a madera podrida y tierra húmeda era tan fuerte que me hacía flaquear la respiración. Mis manos tocaron algo sólido y frío, enterrado profundamente entre las raíces de un viejo roble. Era el ídolo de madera, con sus ojos huecos mirándome fijamente desde el lodo. Cada vez que mis dedos rozaban la madera, una descarga de recuerdos ajenos golpeaba mi mente. Vi rostros de personas que vivieron siglos atrás, todos sufriendo por la misma enfermedad del abuelo. El ídolo parecía palpitar como un corazón orgánico bajo mi palma. Arriba, los gritos de mi madre me advirtieron que el abuelo ya no estaba respirando. Saqué el ídolo de la tierra con un tirón violento, sintiendo cómo las raíces se resistían. En ese instante, el cielo se tornó de un rojo sangre y el viento comenzó a aullar. Subí por la pendiente resbaladiza cargando la pesada figura que parecía volverse más densa cada segundo. Al llegar a la superficie, vi al abuelo rodeado por una neblina negra que salía de sus pulmones. Recordé las palabras de una antigua leyenda que decía que la tierra debe reclamar lo que es suyo. No podíamos simplemente quemarlo, debíamos devolverlo a un lugar sagrado.
Cargamos al abuelo y la estatua en la camioneta, alejándonos de la casa que seguía hundiéndose. El ídolo en el asiento trasero comenzó a emitir un zumbido que hacía vibrar los cristales. Conducimos hacia el antiguo cementerio de la Misión, el único lugar bendito de la región. Sombras largas y deformes corrían junto al vehículo intentando detener nuestro avance. El abuelo comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueaba de forma antinatural sobre el asiento. Llegamos a la puerta del cementerio y sentí un frío polar que nos calaba los huesos. Cavé un nuevo hoyo frente a la cruz mayor. Mis manos sangraban por el esfuerzo. Arrojé el ídolo de madera al fondo, rezando oraciones que no sabía que recordaba. Al cubrirlo con la primera palada de tierra, un grito inhumano surgió del interior del suelo. El suelo tembló una última vez y luego todo quedó en un silencio absoluto. Corrí hacia la camioneta y encontré al abuelo respirando profundamente, con el color volviendo a sus mejillas. Él me miró y sonrió, como si despertara de un sueño que duró 1000 años. Regresamos a lo que quedaba de nuestra propiedad para encontrar el hoyo cerrado y el césped intacto. La casa estaba de pie, como si el ataque de la entidad nunca hubiera ocurrido. Comprendimos que algunas cosas deben permanecer enterradas para que el mundo siga girando. El abuelo nunca volvió a hablar del ídolo, pero siempre guardó una cruz de madera en su bolsillo. Los incidentes en Monterrey, la República Checa y Guanajuato parecían ahora hilos de un mismo tejido. La oscuridad siempre estará allí, acechando en los rincones de nuestra realidad. Pero mientras mantengamos el respeto por lo antiguo, podremos vivir en paz. Las cicatrices en la tierra se cerraron, ocultando los secretos de aquellos que vinieron antes que nosotros. Esta es la última página de un diario que espero que nadie tenga que reabrir jamás. El silencio por fin ha regresado a nuestras vidas y con él la tranquilidad de la noche.